El sol de la mañana iluminaba las calles de Guadalajara, pero aquella luz dorada no podía calentar el corazón de don Gerardo Alarcón. A sus manos temblorosas sostenían un sobre que cambiaría todo, si lograba cobrarlo. Frente al imponente Banco Central, el hombre de rostro curtido por los años sabía que ese día sería decisivo, y que nadie allí estaba preparado para descubrir quién era realmente. Detuvo su vieja camioneta con cuidado, respirando hondo. El motor apagado, el ruido del tráfico parecía desvanecerse, como si la ciudad contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Don Gerardo se ajustó el sombrero de palma y miró al cielo por un instante. «Que sea lo que Dios quiera», murmuró, más para sí mismo que para alguien más. El guardia de la puerta lo observó de arriba abajo, con esa mezcla de curiosidad y desdén que reservan los que nunca han visto a alguien como él en un banco tan elegante. Pero don Gerardo solo le dedicó una leve sonrisa. Su andar tranquilo desmentía los nervios que sentía por dentro. Al entrar, un golpe de aire acondicionado lo envolvió, frío y cortante. Todo brillaba, el mármol del piso, los ventanales gigantes, los trajes caros, los perfumes caros. Allí, en medio del lujo que parecía aplastar a cualquiera que no perteneciera, don Gerardo se sentía pequeño, pero no indefenso. Algunas miradas curiosas lo siguieron. Una mujer joven le susurró a su amiga: ¿se habrá perdido? Don Gerardo ni siquiera la escuchó. Avanzó con paso firme hacia la fila de atención, su mente viajando entre recuerdos de un rancho, de su infancia, de su difunta esposa y del aroma del café recién hecho en las mañanas frías de Guadalajara. Cada paso resonaba con años de lucha, de trabajo duro, de vida sencilla, de dignidad. El sobre que llevaba era más que un cheque, era la consecuencia de vender parte de sus tierras. Un acto doloroso, sí, pero necesario. Con ese dinero planeaba ayudar a su comunidad, reparar el pozo, mejorar la escuela, comprar semillas. No buscaba riqueza, buscaba propósito. Finalmente, llegó su turno. Un joven con traje impecable lo recibió en el mostrador, con sonrisa forzada. «Buenos días, joven», saludó don Gerardo, extendiendo el sobre. «Vengo a cobrar este cheque». El gerente lo miró de arriba abajo, incrédulo. «¿Un cheque?», repitió. «¿De qué cuenta, señor?». «Alarcón. Gerardo Alarcón». El joven examinó el papel y, al ver la cantidad, soltó una risa nerviosa. «¿Usted cree que puede venir aquí con un cheque así? Este banco no cambia cheques sin verificar la procedencia». Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Los murmullos se hicieron más fuertes, algunas miradas se clavaban en él con burla o incredulidad. Don Gerardo mantuvo la calma. Su voz, firme y pausada, atravesó la tensión. «Solo me dijeron que podía venir aquí. Este banco siempre ha sido de confianza». «Pues necesita una cuenta y, sinceramente», dijo Leonardo, mirando sus botas polvorientas, «dudo que la tenga». El comentario golpeó fuerte, como un frío recordatorio de que el mundo juzga por apariencias. Don Gerardo bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la decepción de siempre, ser subestimado por su humildad. «Entiendo», respondió con serenidad. «Entonces, ¿podría hablar con el director de la sucursal?». Leonardo soltó una carcajada que hizo eco en todo el salón. «¿Con el director?». «Señor, ni siquiera tiene cita». «¿Cree que dejará su oficina para atenderlo?». Don Gerardo asintió lentamente. «Tal vez lo haga», dijo, con voz tranquila, pero con un brillo en los ojos que nadie entendió. El gerente lo observó, confundido. Mientras se alejaba para hacer la llamada, don Gerardo respiró profundo. Miró alrededor, algunas personas seguían murmurando, algunas con burla, otras con sorpresa. El reflejo del sol iluminaba su rostro, endureciendo su expresión, mostrando que detrás de ese hombre simple había una fuerza que nadie había previsto. Recordó los mercados donde le regateaban, las reuniones donde nadie escuchaba su opinión, los banquetes donde los trajes finos lo ignoraban. Y sin embargo, ahí estaba, frente a todos ellos, con la dignidad intacta y más riqueza que la mayoría de los presentes jamás vería. El subdirector regional, el ingeniero Ramírez, entró de repente.
Su presencia imponente silenció el banco. ¿Qué está pasando aquí, Campos?, preguntó, con voz grave. Leonardo trató de explicarse, pero el ingeniero lo interrumpió con una mirada de hielo. ¿Ese hombre?, preguntó, señalando a don Gerardo. ¿Lo conoce? Por supuesto, exclamó Ramírez. Es nuestro principal accionista. El murmullo se detuvo. Don Gerardo, el hombre que minutos antes había sido motivo de risa, era ahora el dueño del banco. Las miradas de incredulidad se multiplicaban. Leonardo palideció, las personas no podían creer lo que veían. Don Gerardo, con humildad, sonrió. Solo vine a cobrar un cheque, ingeniero. Pero parece que eso fue más complicado de lo que esperaba. La tensión se transformó en respeto. Mientras caminaba hacia la oficina principal, acompañado por el ingeniero, don Gerardo pensó: el dinero se gasta, pero la educación vale más que cualquier fortuna. Ese día, más que cobrar un cheque, don Gerardo enseñó una lección que quedaría grabada en la memoria de todos los que alguna vez lo subestimaron. Después del revuelo en el banco, don Gerardo salió al sol de Guadalajara con el cheque en mano y un peso distinto en el corazón. No era orgullo lo que sentía, sino una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que aquel dinero no era para él, era para su comunidad, para su gente, para los rostros que todos los días lo saludaban con respeto y cariño en su rancho Los Álamos. El camino de regreso estaba lleno de recuerdos. Cada calle que cruzaba parecía susurrarle historias de su infancia, de cuando corría descalzo por los campos, siguiendo a su padre en la siembra y aprendiendo que la tierra era un maestro paciente. Aún ahora, cada surco de maíz le recordaba que la vida exige esfuerzo y constancia. Al llegar a su rancho, fue recibido por el sonido familiar de los animales y el aroma a tierra mojada. Sus hijos ya estaban allí, arreglando cercas y preparando la tierra para la próxima cosecha. Sus manos, aunque curtidas, eran suaves con ellos. El mayor, Alejandro, se acercó con una sonrisa tímida. «Papá, ¿cómo te fue?». Don Gerardo lo miró con ternura y un brillo en los ojos. «Hoy aprendieron que no se debe juzgar por las apariencias, hijo. Que la humildad y la paciencia siempre tienen su recompensa». Mientras hablaban, llegaron los vecinos. Entre ellos estaba doña Carmen, una mujer mayor que había criado a sus nietos con el mismo cariño que don Gerardo mostraba a los suyos. Sus palabras eran un bálsamo de sabiduría. «Don Gerardo, usted siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros. Nunca imaginé que algo así pasaría en el banco». El ambiente en el rancho era de celebración silenciosa, pero también de planificación. Cada uno entendía que el cheque no era un lujo, sino una oportunidad. Había que decidir cómo distribuirlo, reparar el pozo que llevaba años seco, mejorar la escuela del pueblo, comprar semillas de mejor calidad y herramientas para los trabajadores. Mientras organizaban todo, don Gerardo reflexionaba sobre la diferencia entre riqueza y poder. No era dinero lo que cambiaba a las personas, sino la manera de usarlo. Pensaba en Leonardo, el gerente del banco, y en todos los que lo habían juzgado. Sintió lástima por ellos, pero también comprendió que la ignorancia y el prejuicio son barreras difíciles de derribar. Esa tarde, bajo el sol intenso, don Gerardo reunió a su familia y a los vecinos más cercanos. Sacó un viejo cuaderno, gastado por los años, y comenzó a hacer planes detallados. Cada decisión estaba pensada para beneficiar a la comunidad y enseñarles un valor que él había aprendido con la vida: la generosidad no se mide por el dinero que das, sino por la diferencia que haces en la vida de otros. Mientras dibujaba mapas de las tierras y anotaba prioridades, Alejandro lo miraba con admiración. «Papá, siempre será así, no importa lo que pase». Don Gerardo sonrió, tocando su hombro con firmeza. «Hijo, así es la vida. La grandeza no está en ser rico, sino en saber que puedes cambiar algo, aunque sea un poquito, para mejor». Esa noche, mientras el rancho se llenaba de risas y conversaciones, un sentimiento nuevo se apoderó de don Gerardo, un propósito más grande que él mismo. Sabía que los desafíos no habían terminado, aún quedaban dudas, conflictos y obstáculos por enfrentar, especialmente con aquellos que no comprendían la nobleza de sus actos.
Pero había algo inquebrantable en su corazón, la certeza de que su camino estaba guiado por la honestidad y la fe en su gente. En los días siguientes, llegaron cartas y mensajes de la ciudad. Algunos bancos querían ofrecerle oportunidades de inversión, empresarios lo buscaban para negociar tierras y acuerdos, pero don Gerardo se mantuvo firme. Mi lugar está aquí, decía, entre mi gente, trabajando por ellos y para ellos. Entre los personajes que comenzaban a aparecer en su vida estaban don Rafael, el maestro de la escuela local, que había luchado durante años para mantener la educación de los niños, Lucía, una joven que cuidaba del pozo del pueblo y soñaba con poder estudiarlo para mejorar la agricultura, y Jorge, un joven agricultor que había perdido la esperanza tras varias malas cosechas. Cada uno de ellos representaba un hilo de la comunidad que don Gerardo estaba decidido a fortalecer. El contraste entre la vida en el rancho y la ciudad se volvía más evidente cada día. Don Gerardo recordaba la fría recepción en el banco y comparaba con el calor humano de su gente. Reflexionaba sobre cómo el respeto verdadero no se compra, se gana. Y aunque la riqueza material podía abrir puertas, el verdadero poder residía en la conexión con los demás, en la capacidad de generar confianza, amor y esperanza. Mientras la luna se alzaba sobre Guadalajara, iluminando los techos de teja roja, don Gerardo se sentó en la entrada del rancho. Miró el cielo estrellado y respiró profundo, sintiendo el peso de su responsabilidad, pero también la satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero cada desafío sería una oportunidad de mostrar que la dignidad y la bondad siempre tienen un lugar en este mundo. Y así, entre planes, decisiones y conversaciones llenas de propósito, se fue formando la base de lo que sería un cambio profundo para toda la comunidad. Don Gerardo sabía que las pruebas estaban por venir, que la vida pondría obstáculos y enemigos en su camino, pero también confiaba en que la fuerza de su gente y la verdad de sus actos lo guiarían hacia algo más grande. La brisa fresca de la tarde acariciaba el rancho Los Álamos. Don Gerardo caminaba lentamente entre los surcos de maíz, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Todo parecía tranquilo, como cualquier día de trabajo en la tierra. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación extraña, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Su hija, Valeria, lo llamó desde la veranda. «Papá, alguien vino del centro, quiere hablar con usted». Don Gerardo frunció el ceño, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No esperaba visitas importantes, y menos en su rancho. Caminó hacia la entrada y encontró a un hombre de traje oscuro, elegante, con un aire que combinaba poder y autoridad. Se presentó con voz firme. «Soy Sebastián Mendoza, representante del Grupo Altamira. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente que podría cambiar el futuro de su comunidad». El corazón de don Gerardo dio un pequeño salto. No le gustaban los negocios grandes, ni los grupos corporativos que prometen riqueza a cambio de controlar la vida de las personas. Sin embargo, escuchó con calma, manteniendo la serenidad que lo caracterizaba. «¿De qué se trata, señor Mendoza?», preguntó, con tono firme pero respetuoso. Sebastián respiró hondo, como preparando el terreno antes de revelar una verdad incómoda. «Hemos detectado que su rancho es clave para un proyecto que el Grupo Altamira quiere desarrollar. Podríamos ofrecerle una suma considerable, mucho más de lo que cualquier banco le entregaría. La inversión podría transformar su rancho en un complejo agrícola moderno, con tecnología avanzada y ganancias enormes». Don Gerardo escuchó en silencio, mientras su mirada se perdía en los surcos de maíz que había cuidado con tanto esfuerzo. El dinero era tentador, sí, pero sabía que aceptar esa oferta no sería simple. Las parcelas que vendiera podrían dejar a muchos trabajadores sin empleo y afectar a la comunidad que siempre había protegido. Valeria se acercó, con el ceño fruncido. «Papá, no parece justo, ¿cómo pueden ofrecer tanto dinero y esperar que entreguemos todo?». Don Gerardo asintió lentamente. «Tienes razón, hija. Pero debemos escuchar todo antes de decidir. Siempre hay algo más detrás del dinero fácil». Sebastián, notando la cautela del hombre, intentó suavizar su propuesta. «No queremos forzarle nada. Solo creemos que esta inversión podría beneficiar a todos, si se hace correctamente».
Podemos ofrecer empleo, escuelas nuevas, hospitales, su comunidad no tendría que preocuparse por nada. Pero don Gerardo sabía que la historia rara vez es tan simple. Recordó los bancos que alguna vez lo subestimaron, los políticos que prometían cambios y luego desaparecían, los hombres de ciudad que creían que podían enseñar a un campesino cómo administrar su tierra. Todo parecía demasiado perfecto, como si detrás hubiera una trampa. Entiendo su propuesta, dijo finalmente, con voz calmada, pero no puedo tomar una decisión apresurada. Necesito tiempo para hablar con mi familia, mis vecinos y aquellos que dependen de estas tierras. Sebastián frunció el ceño, un gesto apenas perceptible. No esperaba resistencia, y mucho menos de alguien de la tercera edad. Sin embargo, sonrió con educación. Por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite. Pero recuerde, esta oportunidad no estará disponible por mucho tiempo. Mientras Sebastián se alejaba, don Gerardo cerró los ojos y respiró profundo. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada decisión que tomara afectaría vidas, sueños y generaciones futuras. Por un instante, recordó a su difunta esposa, y como ella siempre le decía que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en el bienestar de quienes te rodean. Esa noche, en la casa familiar, don Gerardo se reunió con Valeria y sus hijos. La conversación fue larga, llena de reflexiones y emociones contenidas. Papá, dijo Valeria con voz temblorosa, podríamos aceptar la oferta, pero, ¿y las personas que trabajan la tierra? ¿Y los maestros de la escuela? ¿Y los vecinos que dependen de nosotros? Don Gerardo asintió, reconociendo la sabiduría de su hija. Lo sé, hija. No es fácil. Este dinero podría cambiar nuestra vida, pero si traiciono a mi comunidad, ¿de qué serviría? Los hijos escuchaban en silencio, sintiendo la tensión en el aire. La noche avanzó, y cada reflexión parecía aumentar la incertidumbre. La decisión no era solo económica, era moral, ética, un test de integridad que pondría a prueba toda una vida de valores. Al día siguiente, don Gerardo visitó a los trabajadores del rancho, uno por uno. Caminó por los campos, habló con los campesinos, escuchó sus historias, sus miedos y esperanzas. Cada voz reforzaba su convicción de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. El dinero del grupo Altamira brillaba como promesa, pero el alma de la comunidad era intangible, invaluable. Mientras regresaba a la casa, un mensajero del banco llegó con un sobre. Dentro, una carta del propio director del Banco Central. El cheque que don Gerardo había cobrado semanas atrás debía ser revisado nuevamente debido a circunstancias administrativas. La coincidencia era extraña y preocupante. ¿Sería una advertencia? ¿O una presión para influir en su decisión con el grupo Altamira? Don Gerardo suspiró y se sentó en la veranda. La luna comenzaba a asomarse sobre las montañas, y con ella, la claridad llegó. No podía ceder a la tentación del dinero sin pensar en el futuro de su gente. La historia de su vida no se escribiría con riqueza personal, sino con el legado que dejara a quienes lo rodeaban. Los días siguientes fueron una mezcla de visitas, consultas y reuniones con líderes locales. Cada encuentro traía nuevas perspectivas, pero también nuevos desafíos. Algunos vecinos estaban tentados por la promesa de riqueza, mientras otros temían perder su modo de vida tradicional. Don Gerardo debía equilibrar la balanza entre progreso y tradición, entre ambición y justicia. En una de esas reuniones, Sebastián regresó, acompañado de un abogado del grupo Altamira. Su tono era más firme, casi persuasivo. Don Gerardo, entendemos su preocupación. Pero debemos ser claros. Esta decisión afectará a más que solo su rancho. Es una oportunidad para transformar toda la región. Podría ser recordado como un visionario. Don Gerardo lo miró fijamente, sin titubear. Ser recordado como visionario no vale nada si traiciono a mi gente. Mi responsabilidad no es solo con mi familia, sino con todos los que dependen de estas tierras. El abogado frunció el ceño y, sin más palabras, se retiró con Sebastián. Mientras se alejaban, don Gerardo sintió un extraño alivio. La tensión había aumentado, pero también lo había reafirmado en sus principios. Esa noche,
mientras los grillos cantaban y la brisa fresca acariciaba los campos, don Gerardo escribió en su diario: el dinero puede abrir puertas, pero no puede reemplazar la confianza, la lealtad ni el respeto de quienes construyen contigo. Esta es la verdadera riqueza. Sin darse cuenta, la noticia de la visita del grupo Altamira comenzó a expandirse por el pueblo. Algunos lo veían como héroe, otros como obstinado. Pero todos sentían que algo grande estaba en juego, y que la decisión de don Gerardo definiría el destino de la comunidad. Finalmente, al mirar las estrellas desde su veranda, don Gerardo comprendió algo fundamental: el verdadero giro de su historia no era aceptar o rechazar el dinero, sino enfrentar la prueba de mantener sus principios frente a la tentación y la presión externa. Esa prueba, pensó, definirá quién es realmente y qué legado dejará para los suyos. El capítulo cerró con un suspenso natural. La comunidad esperaba su decisión, el grupo Altamira planeaba sus próximos pasos. Y don Gerardo se preparaba para enfrentar un desafío que no solo pondría a prueba su inteligencia, sino su integridad y su fe en la justicia humana. El amanecer en Guadalajara trajo consigo un aire de expectativa y nerviosismo. Don Gerardo se levantó temprano, como siempre, pero hoy no era un día cualquiera. La comunidad entera, trabajadores del rancho, líderes locales e incluso algunos visitantes curiosos se habían enterado de que hoy se tomaría la decisión más importante de su vida. La tensión flotaba en el aire, palpable, casi eléctrica. Mientras caminaba por los surcos de maíz, recordó cada paso que lo había llevado hasta este momento. Las humillaciones en los bancos, la burla de los hombres de ciudad, las noches de sacrificio en los campos, las risas de su difunta esposa, los consejos de Valeria y la mirada esperanzada de sus hijos. Todo se entrelazaba como un tejido invisible que sostenía su determinación. El grupo de representantes del grupo Altamira había regresado, esta vez con más formalidad y seguridad. Sebastián Mendoza, con su traje impecable, parecía confiado, incluso arrogante. Venía acompañado de abogados, contadores y un equipo de asesores que, con sus carpetas llenas de gráficos y cifras, intentaban imponer la lógica fría del dinero sobre la calidez de la comunidad. Don Gerardo, dijo Sebastián, extendiendo la mano, con una sonrisa calculada. Hoy tenemos que definir cómo proceder. Esta es una oportunidad única. Puede transformar su rancho y garantizar un futuro próspero. Don Gerardo lo miró con firmeza, sin apretar la mano. Sé lo que ofrecen, respondió, pero no me interesa transformar mi rancho en cifras. Mi responsabilidad es con quienes aquí viven, trabajan y confían en mí. El abogado del grupo Altamira intervino, con tono amenazante. Señor Alarcón, si no acepta, el proyecto podría trasladarse a otra región. Los beneficios que promete la comunidad se perderían. No es solo su decisión, sino la de todos los que dependen de este dinero. Don Gerardo suspiró y miró a su alrededor. Los trabajadores estaban atentos, expectantes. Sus rostros reflejaban confianza, miedo y esperanza al mismo tiempo. Entendió que la presión no solo venía de los ejecutivos de la ciudad, sino también del peso de la responsabilidad colectiva. Entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los jóvenes ingenieros del grupo Altamira tropezó accidentalmente y dejó caer una carpeta frente a los pies de don Gerardo. Al abrirla, don Gerardo vio planos, contratos y documentos que detallaban no solo el desarrollo agrícola, sino también la compra de terrenos adicionales que pertenecían a vecinos y familiares de la comunidad. La codicia era evidente, el proyecto que parecía altruista escondía intenciones de control y monopolio. La tensión se elevó. Sebastián, al darse cuenta del error, trató de recuperar la carpeta, pero don Gerardo la sostuvo firmemente. Así que esto no es un regalo para la comunidad, dijo, con voz firme y clara, es una estrategia para apropiarse de lo que nos pertenece. El silencio se hizo absoluto. Los abogados y asesores se miraban entre sí, sorprendidos por la astucia del hombre que habían subestimado. Algunos miembros de la comunidad soltaron un suspiro de alivio, mientras otros se mantenían tensos, esperando la reacción de don Gerardo. Papá, susurró Valeria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Don Gerardo respiró hondo y sonrió con calma. Ahora, hija, mostramos quiénes somos realmente.
Tomó la carpeta y caminó hacia la plaza central del rancho, donde todos los trabajadores y vecinos se habían reunido. Con voz firme y resonante, comenzó a leer los documentos, exponiendo cada detalle oculto, las compras indebidas, los terrenos de vecinos, los contratos disfrazados de beneficios. Cada palabra aumentaba la indignación colectiva, pero también fortalecía la confianza en don Gerardo. No necesitamos que nos digan cómo prosperar, dijo, mirando a Sebastián y su equipo. Hemos trabajado estas tierras por generaciones, conocemos su valor y sabemos lo que es justo. Su dinero no reemplaza nuestra dignidad ni nuestra libertad. Sebastián, visiblemente irritado, trató de intervenir. Señor Alarcón, esto es una oportunidad histórica. No, señor Mendoza, lo interrumpió don Gerardo con firmeza. La historia se escribe con respeto, con justicia, con comunidad, no con contratos engañosos ni promesas falsas. Entonces, ocurrió algo que cambió todo. Los trabajadores, inspirados por la valentía de don Gerardo, comenzaron a expresar su apoyo públicamente. Uno por uno, alzaron la voz, compartiendo historias de cómo habían trabajado juntos, cómo el rancho era más que tierra, era familia y legado. La comunidad se unió, un frente sólido frente a la presión externa. La tensión era máxima. Sebastián intentó retomar el control, ofreciendo más dinero, más promesas, pero don Gerardo y la comunidad permanecieron firmes. Fue un momento de confrontación directa, dinero versus integridad, poder corporativo versus valores humanos. En medio de la confrontación, don Gerardo recordó a su esposa, a los sacrificios de toda una vida, y tomó la decisión definitiva. No venderemos ni un centímetro más de nuestras tierras. No necesitamos su dinero para prosperar. Nuestra riqueza está en nuestra gente, nuestra historia y nuestra tierra. Sebastián, viendo que no podía quebrar la determinación del hombre ni de la comunidad, finalmente cedió. Su arrogancia se transformó en frustración silenciosa mientras daba la mano a don Gerardo, con una sonrisa forzada que intentaba disimular su derrota. El silencio se rompió con aplausos y vítores de los trabajadores y vecinos. Don Gerardo levantó la vista al cielo, sintiendo una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Sabía que esta batalla no solo había protegido la tierra, sino también los valores que habían guiado su vida, integridad, respeto y justicia. Esa tarde, el rancho se llenó de celebraciones silenciosas. La comunidad entendió que su futuro estaba asegurado no por promesas de riqueza, sino por la fuerza de la unión y la sabiduría de un líder que nunca cedió ante la presión externa. Valeria se acercó y abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. Papá, siempre supe que harías lo correcto. Don Gerardo sonrió, con la mirada profunda y serena. Hija, hoy no solo protegimos la tierra. Hoy demostramos que los principios valen más que cualquier fortuna. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, don Gerardo miró a su comunidad. La victoria no estaba en el dinero, sino en la preservación de sus valores y en la certeza de que habían tomado la decisión correcta. Cada rostro reflejaba respeto, admiración y esperanza. El capítulo cerró con un sentimiento de catarsis, la tensión alcanzó su punto máximo y se resolvió con integridad y coraje. La comunidad había enfrentado la tentación, la presión externa y la incertidumbre, y salió fortalecida. Don Gerardo no solo había protegido su legado, sino que había inspirado a todos a valorar la dignidad, la justicia y la lealtad por encima del dinero y la ambición. El sol de la tarde iluminaba suavemente el rancho Los Álamos, tiñendo de dorado los campos de maíz y las casas de adobe que habían sido testigos de tantas generaciones de la familia Alarcón. Don Gerardo caminaba despacio entre los surcos, respirando el aire cargado de aromas a tierra húmeda, café de olla y flores silvestres. Cada paso que daba resonaba con calma, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirle disfrutar de la victoria alcanzada días atrás. La comunidad se encontraba reunida en la plaza central, compartiendo historias, sonrisas y recuerdos de la jornada reciente. Los niños corrían libres, jugando entre los animales y los cultivos, mientras los adultos intercambiaban miradas de complicidad y respeto mutuo. La sensación de unidad era palpable, todos habían aprendido, de manera tangible, que la fuerza de la comunidad y los valores humanos eran más poderosos que cualquier promesa de riqueza externa.
Don Gerardo se detuvo un momento, observando a Valeria organizar a los jóvenes voluntarios para reparar una cerca dañada y plantar nuevos árboles. Su hija había crecido con la determinación y la pasión que él había intentado inculcarle desde pequeña. Ahora, cada acción de ella reflejaba no solo la herencia de trabajo y respeto por la tierra, sino también la integridad y el liderazgo que lo caracterizaban. «Papá», dijo Valeria acercándose, con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura. «Todo está mejorando, más de lo que jamás imaginé. La comunidad se siente más unida que nunca». Don Gerardo la miró y asintió lentamente. «Así es, hija. No necesitamos grandes promesas ni dinero de forasteros para prosperar. Lo que tenemos aquí es más valioso que cualquier fortuna, nuestra gente, nuestra historia y nuestro respeto mutuo». Mientras hablaban, los vecinos y trabajadores comenzaron a acercarse para agradecerle, no solo por haber protegido las tierras, sino por demostrar que la dignidad y la justicia podían prevalecer sobre la codicia. Cada gesto de gratitud y cada palabra de reconocimiento fortalecían la certeza de don Gerardo. Había hecho lo correcto y su ejemplo inspiraría a muchos más allá de las fronteras de Guadalajara. Esa tarde, mientras el sol descendía y el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras, don Gerardo decidió caminar hacia el viejo rancho familiar. Las paredes guardaban recuerdos de su infancia, risas, juegos, lecciones de vida y la presencia constante de su difunta esposa, cuya voz parecía resonar en cada rincón. Se detuvo frente a la vieja puerta de madera y suspiró profundamente, recordando todas las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de los años. Cada sacrificio, cada humillación soportada, cada lágrima derramada había valido la pena. Se sentó en el porche, mirando las montañas a lo lejos, y recordó con claridad el día en que fue subestimado en el banco, cuando los gerentes lo juzgaron por su apariencia y su origen campesino. Esa experiencia, aunque dolorosa, había reforzado su determinación de no permitir que la superficialidad y la arrogancia definieran su vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cheques ni contratos, sino en la fortaleza de la comunidad, la integridad personal y la capacidad de mantener la calma y la dignidad frente a la adversidad. Al caer la noche, las luces del rancho comenzaron a encenderse, reflejándose en los rostros sonrientes de la comunidad. Don Gerardo caminó entre ellos, saludando, escuchando historias y compartiendo palabras de ánimo. Cada conversación era un recordatorio de que la vida se construye día a día, con esfuerzo, respeto y solidaridad. En un momento de silencio, se acercó al pozo principal del rancho, donde los niños habían colocado flores y pequeños mensajes de agradecimiento. Miró el agua clara y reflexionó: todo aquel que contribuye con bondad, trabajo honesto y generosidad deja una marca imborrable. Su corazón se llenó de orgullo y paz. No había necesidad de reconocimiento externo, la satisfacción de haber protegido lo que amaba era suficiente. La noche continuó con una pequeña celebración comunitaria. Se encendieron fogatas, se compartieron alimentos y se cantaron canciones tradicionales. Cada llama simbolizaba la resiliencia de la comunidad, la conexión entre generaciones y el poder de permanecer fiel a los valores que los guiaban. Don Gerardo observaba a su alrededor y comprendió que, aunque los desafíos nunca desaparecen por completo, enfrentar la vida con integridad y coraje transforma cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Antes de retirarse, don Gerardo se acercó a un grupo de jóvenes que miraban las estrellas, soñando con el futuro del rancho y sus propias vidas. Se agachó y, con voz suave pero firme, les habló. Recuerden siempre esto: la riqueza más grande no está en el dinero que puedan recibir de otros, sino en lo que construyen con sus propias manos, con su esfuerzo, con su respeto hacia los demás. Protejan sus valores, cuiden de su gente y nunca permitan que otros decidan por ustedes lo que es justo o valioso. Los jóvenes escucharon atentamente, asintiendo en silencio. Cada palabra de don Gerardo caló profundamente, sembrando una semilla de liderazgo, sabiduría y ética que germinaría en los años venideros. Cuando finalmente regresó a su casa, se sentó frente a la ventana, observando las luces de Guadalajara a lo lejos. Pensó en todo lo que había pasado, las dificultades, los enfrentamientos con el grupo Altamira, las decisiones difíciles y la fuerza de la comunidad que lo respaldaba. Una sensación de gratitud lo invadió, por su familia, por los trabajadores, por los vecinos,
por cada día que le permitía seguir viviendo con propósito y dignidad. El tiempo, murmuró don Gerardo, mirando el horizonte, enseña quiénes somos realmente, y la verdadera riqueza está en saber permanecer firmes cuando todos esperan que cedamos. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, don Gerardo se recostó en su silla de madera, cerrando los ojos con una sonrisa serena. La batalla había terminado, pero la lección quedaría grabada para siempre en los corazones de quienes lo rodeaban: la integridad, la justicia y la unión superan cualquier fortuna. Y el valor de proteger lo que amamos es la herencia más grande que podemos dejar. En los días siguientes, la comunidad prosperó de manera auténtica, nuevos cultivos crecieron. Los niños aprendieron en escuelas mejoradas y cada vecino comprendió que su fuerza radicaba en permanecer unidos y fieles a sus principios. Don Gerardo continuó guiando con humildad, recordando siempre que la vida se mide en la calidad de nuestras decisiones, la honestidad de nuestras acciones y la capacidad de inspirar a quienes nos rodean. Así, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, el rancho Los Álamos se convirtió en un símbolo de resistencia, justicia y esperanza. La historia de don Gerardo Alarcón y su comunidad quedó como un ejemplo vivo de que, cuando actuamos con integridad y defendemos lo que es justo, no solo protegemos nuestro legado, sino que inspiramos a todos a nuestro alrededor a vivir con propósito y dignidad. El capítulo cerró con una sensación de paz y reflexión profunda. La audiencia entiende que la verdadera riqueza está en los valores, las relaciones humanas y la firmeza ante la adversidad. Cada acción de don Gerardo y cada decisión tomada dejó una enseñanza clara y perdurable, recordando que el respeto, la justicia y la unión son las piedras angulares de cualquier comunidad y de la vida misma. ¡Qué alegría tenerte con nosotros en esta increíble aventura! Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. No eres solo un espectador, eres parte de nuestra familia. Deseamos que tu vida esté llena de momentos que te conecten con los demás y que siempre encuentres la fuerza para construir tus propios sueños. Si quieres seguir viviendo estas historias con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y, juntos, haremos grandes cosas. Nos vemos en la próxima historia.